Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver las cartas de San Pablo. Ahora nos adentramos al análisis de sus cartas. La forma literaria epistolar de la época griega y romana es actualmente muy conocida por la gran cantidad de cartas de ese período que se conservan. Esto permite ver que San Pablo asumió la forma propia de su tiempo. Introdujo, sin embargo, algunos cambios de importancia, lo que trajo como consecuencia que sus cartas pertenezcan, mejor dicho, a la literatura religiosa. Tenemos dos objetivos. El primero es doctrinal: conocer el núcleo del pensamiento de San Pablo, y el objetivo vivencial: leer y meditar las cartas de San Pablo hasta hacerlas vida en nuestra vida, o hacerlas vida de nuestra vida. Quisiera presentarles una tesis a la exposición temática que voy a presentarles. San Pablo escribió las 14 cartas más famosas que existen en el mundo, y en ellas se resume todo lo que la Iglesia Católica enseña acerca de la fe y la moral. Tienen dos partes: una dogmática, es decir, verdades de la fe, y otra moral, es decir, reglas de buena costumbre. La más extensa y doctrinal es la que escribió a los cristianos de Roma, la más corta a Filemón. Las más apasionantes y fuertes son las dos que escribió a los corintios, corrigiendo algunos errores. La más elevada y difícil es la de los efesios. La más cariñosa o afectuosa a los filipenses. Las últimas cartas las escribió desde la cárcel, dirigidas a Timoteo y Tito. La primera carta a los tesalonicenses tiene el mérito de ser el primer escrito del Nuevo Testamento, pues fue escrita antes que los evangelios. Todas las cartas tienen como autor o directamente a Pablo, o a discípulos que escucharon directamente a Pablo. Vamos a ahora explicar la tesis que acabo de presentarles. Vamos entonces a verlo en tres secciones, tres núcleos. El primero de ellos es las cartas querigmáticas, primera y segunda de tesalonicenses, escritas alrededor de los años 50-51, o entre el año 50 y 51. ¿Qué situación se vivía en la iglesia? Bueno, pues Pablo nos presenta la situación de la iglesia en un primer momento, y es una comunidad floreciente, suficientemente organizada, firme en la fe, en la esperanza y en la caridad, a pesar de las continuas persecuciones por parte de sus conciudadanos y los judíos. ¿Qué problemas había? ¿Qué va a hacer de los difuntos sorprendidos por la muerte antes de la vida gloriosa de Cristo Jesús? ¿Cuándo tendrá lugar esta venida? Pues el contenido teológico espiritual que nos presenta en la primera carta es el siguiente: dirige palabras de aliento y consuelo, les recuerda el trato y los desvelos de su predicación y de su trabajo, trata de corregir algunos errores sobre la inminente venida del Señor, les habla de la pureza, del trabajo, del destino de los difuntos, de la vigilancia. En la segunda parte de esta carta, o la segunda carta de los tesalonicenses, puntualiza la doctrina sobre la parusía, la segunda venida del Señor, diciendo que no es inminente y por tanto hay que seguir trabajando, construyendo la ciudad terrena y no dejarse atrapar en las redes de un estéril parasitismo religioso, porque había cristianos que no trabajaban, se quedaban durante una gran parte del día con la mirada hacia el cielo, esperando la venida inminente del Señor. Por eso San Pablo les dirige estas palabras. ¿Qué estilo? En un tercer punto,
¿Qué estilo nos presenta Pablo? Se nota la naturalidad y sencillez y el tono parenético, es decir, exhortativo y en forma de avisos. Bueno, hasta aquí este primer núcleo con la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Vamos ahora con las grandes cartas, las más extensas. Primero tenemos a los corintios, luego a los gálatas y finalmente a los romanos, que es la más extensa. Vamos entonces con la carta a los gálatas, que nos hablará del tema fundamental de la libertad. ¿Qué situación nos presenta Pablo de la iglesia? Los gálatas eran un pueblo de origen céltico, emparentados con las tribus de la antigua Galia. Procedentes de Europa, se instalaron en el centro de Asia Menor, la actual Turquía, y fueron sometidos por los romanos en el año 180 a.C. Galacia se hallaba inmersa en una grave crisis de identidad cristiana, provocada desde fuera por unos predicadores del Evangelio que ponían en entredicho la validez y legitimidad del anuncio evangélico hecho por Pablo, acusado de falsario y de predicador, o mejor dicho, de predicar un evangelio mutilado, de ser un mini apóstol. Estos agitadores decían que el verdadero evangelio es el que manda observar fielmente la ley de Moisés, incluido el rito de la circuncisión. De ahí que el tono de Pablo en esta carta sea polémico, incluso agresivo en algunas partes. Vamos a un punto número 2 que se titula Esquema y división. Hay 3 secciones bien definidas. Una sección histórico-apologética en la que Pablo reivindica su legítima condición de apóstol, que la encontramos del capítulo 1 al capítulo 2. Una sección doctrinal donde demuestra que la verdadera salvación viene de Dios a través de Cristo, aceptado por la fe. Y una sección exhortativa donde señala cuál debe ser la actitud del hombre liberado por Cristo, contrapuesto al hombre según la carne, al hombre viejo. Punto número 3, para los que van tomando nota, contenido teológico espiritual de la carta a los Gálatas. La salvación del hombre, que es la justificación, viene de Dios, a través de Jesucristo muerto y resucitado. La ley no salva. Al hombre le corresponde aceptar creer en Jesucristo o que Jesucristo es el único Salvador. Esta fe no solo es asentimiento intelectual, sino sobre todo amor. Solo así el hombre se convertirá en hombre nuevo y libre. Este hombre nuevo, recreado por Dios a imagen de Jesucristo, será capaz de superar el pecado y la muerte causantes del hombre viejo. Punto número 4, el estilo. Es quizá la carta más genuina de Pablo por sus datos biográficos, su tono, su estilo y sus ideas. Hace uso de referencias históricas, evocaciones personales, citas de la Escritura, procedimientos exegéticos, característicos de las escuelas rabínicas, interpelaciones personales, observaciones irónicas, maldice y apostrofa con violencia, recrimina sin respetos humanos, ruega con dulzura. El ardor de la polémica genera un bello desorden y falta de estructura en la carta. Esta carta ha sido piedra de escándalo y signo de contradicción. Los protestantes la enarbolaron como bandera para criticar todas las leyes y normas que ha ido dando la Iglesia, pues la ley no cuenta, dice San Pablo. Para entender completamente el mensaje de Pablo hay que leer bien todo el conjunto de las cartas. Aquí simplemente Pablo nos pone alerta para que no caigamos en un legalismo formulista, vacío y fariseo, sin caridad, sin amor. Pero la Iglesia no cae en eso. Sus normas y leyes están motivadas por el amor. Por eso nuestra fe tiene que ir acompañada de obras de amor. Vamos a la primera carta a los Corintios, ya concluimos a la carta a los Gálatas. ¿Qué situación existe en la iglesia?
Corinto era célebre como centro comercial, deportivo y cultural, y como lugar donde se daban cita toda clase de cultos religiosos, divinidades griegas, romanas y orientales. En particular se había hecho famoso el templo de Afrodita, la diosa del amor, en cuyo recinto se ejercía sin cortapisa alguna la prostitución sagrada. Todo esto había convertido a Corinto en una ciudad de vida alegre, entre comillas, y desenfrenada, propensa a todo tipo de excesos, en particular los sexuales. Esto perturbaba a la joven comunidad cristiana que de ninguna manera se quería dar a estos excesos deshonestos. Ninguna comunidad causó a Pablo tantos quebraderos de cabeza como la de Corinto. En estas cartas se refleja la fisonomía de la primera comunidad cristiana: dificultades, tensiones, discordias, celos, envidias, rivalidades, problemas, pecados, etc. Pero también el gozo del Espíritu, la efusión de los carismas, la íntima satisfacción del amor cristiano que supera todas las barreras sociales y económicas. ¿Cuál es el esquema de la carta? No hay un esquema concreto. Tenemos saludo y acción de gracias en la primera de Corintios capítulo 1 al capítulo 9. Las divisiones en la comunidad en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 10 al capítulo 4, versículo 21. Desórdenes en la comunidad, capítulo 1 de la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 6 y hasta el capítulo 6, versículo 20. Existen algunos problemas concretos que menciona la carta en esta primera carta, de los capítulos 7 al capítulo 11. También se habla, en estos capítulos 7 al 11 se habla del celibato, de la virginidad y del matrimonio. Existen problemas en las asambleas litúrgicas que menciona Pablo en esta primera carta, de los capítulos 11 al 14, y habla también de la resurrección de los muertos en esta primera carta, en el capítulo 15, cuando llega a decir que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. La conclusión la tenemos en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 16. Vamos a ver como punto número 3 el contenido teológico espiritual de esta carta a los Corintios. Ante la división creada, Pablo proclama la auténtica sabiduría, la de Dios, manifestada en el misterio de la cruz de Jesucristo. Ante los desórdenes sexuales, Pablo recuerda que el cristiano bautizado es una criatura nueva y templo de Dios. Propone los valores del celibato y del matrimonio como dos caminos que Dios nos ofrece para llegar a la santidad. Pablo ensalza el valor del celibato y la virginidad. Ante las demás cuestiones, carnes sacrificadas, asistencia a los banquetes paganos, multiplicidad de carismas, Pablo expone la lección de la eclesiología práctica, recordando que todos somos parte de la iglesia y debemos buscar lo que es útil a la comunidad, movidos por el amor. Ante la increíble degeneración a la que habían llegado las asambleas litúrgicas en las que se celebraba la Cena del Señor, Pablo da una estupenda catequesis sobre la Eucaristía y cómo celebrarla y recibirla con dignidad y en estado de gracia en el alma. Ante la resistencia de algunos en aceptar la resurrección de los muertos, Pablo ofrece una reflexión sobre escatología. La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Y esto es importante. Vamos al cuarto punto, que es el estilo. La escribe en un estado sereno y concentrado. Por eso su estilo es limpio y vigoroso. Hay variedad de tonos, sencillez, densidad, ironía, sarcasmo, explosiones de ternura o más bien de indignación. Esto respecto a la primera carta a los Corintios. Vamos a la segunda carta a los Corintios. ¿Cuál es la situación de la iglesia?
Unos cuantos venidos de Jerusalén y llegados a Corinto rechazaron la autoridad de Pablo, a quien llenan de insultos, acusaciones y calumnias. Pablo tuvo que poner remedio urgente a esta situación, saliendo a la defensa de su ministerio y de su vocación apostólica. ¿Qué esquema y división sigue esta segunda carta a los Corintios? Más que una carta, son diversas cartas. Comienza con el saludo y acción de gracias. En esta segunda carta, del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 11. Luego habla del ministerio apostólico, del capítulo 1, versículo 12 al capítulo, o mejor dicho, capítulo 7, versículo 16. Luego nos menciona la colecta a favor de las iglesias pobres de Judea, del capítulo 8 al capítulo 9. Y bueno, también la autodefensa de Pablo, que la autodefensa que Pablo hace, del capítulo 10 al capítulo 12. Y finalmente la conclusión en el capítulo 13. Esto respecto pues a la segunda carta. Vamos al punto número 3, contenido teológico espiritual. Profundiza en el ministerio apostólico con sus grandezas y miserias, con su esplendor y su peso, sus riesgos y sus compensaciones. Declara que su ministerio lo recibió de Jesucristo, quien le llamó gratuitamente a ser apóstol de los gentiles. La solidaridad entre las distintas comunidades cristianas. ¿Cuál es el estilo? Cuarto punto, el estilo que Pablo nos presenta. Es una carta donde podemos percibir el perfil humano y apostólico de Pablo. El estilo es fiel, reflejo de un espíritu en efervescencia. La emoción con que está escrita roba claridad a la expresión. A cada paso nos topamos con alusiones oscuras, complejas construcciones gramaticales y desconcertantes interrupciones en el proceso de sus pensamientos, pero la pasión con que está escrita y la sinceridad desnuda, leal y conmovedora que nos transmite le confieren una belleza singular ante la que el lector no puede permanecer insensible. Bueno, hasta aquí las cartas a los Corintios, primera y segunda. Vamos ahora a la carta a los Romanos. Recordemos que estamos en este segundo núcleo de las cartas más extensas. Situación de la iglesia. ¿Qué situación vivía la iglesia en este momento? Es una comunidad que Pablo no fundó, por eso es más diplomático. Probablemente judíos procedentes de Palestina, donde se habían convertido al cristianismo, fueron los iniciadores de la comunidad cristiana de Roma, dado que el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma por los conflictos entre los judíos estrictamente tales y judeocristianos. En Roma solo quedaron cristianos de origen pagano, es decir, romanos convertidos al cristianismo. Más que otra cosa, Pablo presenta las ideas claves de su evangelio, sobre todo a los puntos más controvertidos y más propensos a crear dificultades en el seno de las nacientes comunidades cristianas. ¿Qué esquema sigue Pablo en esta carta a los Romanos? Esquema y división. Bueno, pues tenemos la introducción a la carta. En el capítulo 1, versículo 1 al 15. Luego, sección doctrinal, capítulo 1 hasta el capítulo 11. La sección exhortativa de los capítulos 12 al 15. Y finalmente la sección conclusiva del capítulo 15 al 16. Vamos al punto número 3. Contenido teológico espiritual. Veamos primero el contenido teológico. La fuerza salvadora de Dios actúa en el hombre por medio de la fe en Jesucristo. Es toda la doctrina de la justificación o salvación proveniente de Cristo que nos libera del pecado. Jesús nos ofrece la salvación y el hombre por la fe acepta esta salvación, se convierte y se abre a esa salvación. El fruto más precioso de la salvación es la vida sobrenatural, es decir, la participación en la vida íntima de las tres personas divinas, cuya obra de arte es la santificación de nuestras almas y la creación del hombre nuevo en nosotros. El proyecto salvador de Dios alcanzará también al pueblo de Israel. Cuarto punto,
referente al estilo. Prevalece el estilo homilético o exposición teológica del tema doctrinal, entremezclado con exhortaciones. Mezcla también estilo litúrgico, himnos, demostración rabínica y diatriba o controversia. Bueno, hasta aquí el segundo núcleo de las cartas más extensas. Vamos ahora al tercer núcleo de las cartas de Pablo, que hemos denominado cartas de la cautividad. Bueno, no es el último, pero es el tercero. Cartas de la cautividad. Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios son las cartas de la cautividad. Entre los años 58 y 53, Pablo pasa 4 años en la cárcel, primero en Palestina y luego en Roma. Tiene tiempo para meditar y profundizar en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Hablemos un poco, o hablemos primero, de la carta a los filipenses. ¿Qué situación existía en la iglesia? Filipenses es, junto con la dirigida a Filemón, la carta más familiar y confidencial de las cartas paulinas. Es la carta del amigo que se encuentra en dificultades, a los amigos que ni por un instante se han olvidado de él y le han tratado de ayudar con todos los medios a su alcance. Es la carta de un corazón agradecido y a la vez preocupado porque tienen en aquella comunidad y porque se vislumbran desavenencias e incomprensiones. También a Filipos parece que han llegado unos predicadores judaizantes que pueden amenazar seriamente la acción evangelizadora de Pablo, como había ocurrido en las comunidades de Galacia. ¿Cuál es el esquema de la carta? Pablo y la comunidad de Filipos del capítulo 1 al 2. Aquí se habla de noticias y proyectos. Luego también presenta exhortaciones contra los predicadores judaizantes en el capítulo 3. También invitación a la alegría y agradecimiento por la ayuda recibida en el capítulo 4. ¿Cuál es el punto número 3? Contenido teológico espiritual. Aquí tenemos una invitación constante a la alegría, incluso ante la perspectiva de la muerte, la preocupación por el crecimiento espiritual y por la armonía y la unidad de la comunidad. También el papel central de Cristo en la historia de la salvación y modelo supremo del cristiano en todo y para todo. ¿Cuál es el estilo de esta carta? Punto número 4. Es una carta personal, atenta, cordial y tierna. No hay que buscar doctrina sistemática, usa la exhortación, alusión al pasado y al presente. Bueno, pues ahora vamos con la carta a los colosenses. Situación de la iglesia. En Colosas había una considerable comunidad cristiana formada en su mayor parte por gente convertida del paganismo, pero debía contar con un buen número de judio-cristianos, como se deduce de los problemas que se mencionan en la misma carta. Entre los cristianos de Colosas había algunos que enseñaban errores gravemente peligrosos, donde se mezclaban elementos cristianos, judíos y paganos. ¿Cuáles eran estos errores? Tendencia judaizante. Los judíos controvertidos al cristianismo, o mejor dicho, los judíos convertidos al cristianismo querían obligar a todos a la circuncisión, a la observancia del sábado, a la abstinencia de ciertos alimentos, culto excesivo a los ángeles, hasta hacer de ellos unos dioses, ascetismo rígido, purificaciones, abstinencia de alimentos, etc. Vamos a un punto número 2, esquema y división de la carta. Pues tenemos del capítulo 1 al 2 la parte dogmática. Y aquí, ante todo, tenemos la supremacía de Cristo en la creación y en la redención. Dogmática porque expresa las verdades fundamentales de la fe. También en el capítulo 3 se habla de la parte moral o exhortativa. Y aquí les exhorta a la firmeza en la fe, frente a los errores y a fundamentar su vida cristiana sobre la resurrección de Cristo.
Finalmente, la conclusión. Punto número 3, contenido teológico espiritual. Pablo nos presenta en esta carta el himno cristológico. Pablo hace una teología sobre Jesús más desarrollada, considerándolo como centro del universo, primogénito de toda la creación y redención y cabeza de la iglesia. Cristo es presentado como el Hijo del amor. Se reitera la relación entre Él y todo, con evidente tono polémico contra el gnosticismo que despreciaba el mundo material y lo atribuía a otro creador. Más tarde, Pablo presenta a Cristo como cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia, por tanto, es presentada como cuerpo místico que tiene a Cristo por cabeza y recibe de él su impulso vital. Y es esposa de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo porque es el primero en la resurrección, el primero en resucitar y aquel por el que resucitan los demás al hacerles partícipes de su muerte y resurrección mediante el bautismo. Pablo ataca en la carta la ascesis y el culto a los seres intermediarios que proponían los nuevos maestros. Estos esperan que ciertas prácticas les alcancen la salvación. Pero Pablo dice bien claro que la salvación solo vendrá si estamos unidos a la cabeza que es Cristo, como exigencia del bautismo y de la unión con Cristo, cabeza del cristiano bautizado. Tiene que ser hombre nuevo y renunciar al hombre viejo para recobrar la imagen del Creador. Una tabla de moral familiar indica las obligaciones morales de cada uno de los miembros de la familia. Vamos así al punto número 4, en el que quiero hablarles sobre el estilo. Bueno, pues aquí se habla de la multiplicación de sinónimos, complementos que se suceden en cascada. El vocabulario paulino constantemente reitera las palabras o pone como palabras claves cabeza, cuerpo, misterio, plenitud, sabiduría, riqueza, conocimiento, potencias cósmicas, influencia de la literatura sapiencial. Dicho esto, vamos a ver ahora la carta a Filemón. ¿Cuál es la situación de Filemón? Filemón es un cristiano pudiente de Colosas, ganado para el evangelio por Pablo, y a quien hace algún tiempo se le ha fugado un esclavo llamado Onésimo. Este esclavo se encuentra ahora con Pablo, que desearía mantenerlo junto a sí. Sabe que le asisten razones para hacerlo, pero no quiere forzar la situación, y con una gran delicadeza deja la decisión en manos del propio Filemón. Le devuelve al esclavo, al que hace portador de esta preciosa carta. ¿Qué esquema y división sigue la carta? No hay esquema, pues es una carta muy breve. Pablo da gracias, intercede por Onésimo y se despide. ¿Cuál es el contenido teológico espiritual de esta carta? El tema es la esclavitud, que era aceptada en aquella sociedad grecorromana, pero que estaba en abierta contradicción con el mensaje de Cristo. Pablo no encara directamente el problema, se limita a exponer con una maestría insuperable los principios cristianos de los que Filemón deberá sacar las consecuencias. La idea principal es esta: todos somos iguales ante Dios. ¿Qué estilo sigue Pablo en esta carta? Es muy sencillo y cordial. Es la carta más breve del Nuevo Testamento. Vamos ahora a la carta a los Efesios, que fue escrita alrededor de los años o entre los años 60 a 63. ¿Qué situación existía en la iglesia? Éfeso, capital de la provincia romana de Asia, estaba situada en la costa occidental de la península del Asia Menor. Su importante puerto y su numerosa población hacían de ella, en tiempos de Pablo, una ciudad muy floreciente. Está dirigida a cristianos de la segunda generación, los cuales han quedado deslumbrados por ciertas filosofías paganas y necesitan que alguien les ayude a profundizar en el misterio de Cristo. Hay división, permisividad y atracción del mundo pagano. ¿Qué esquema y división presenta la carta? Primero, un saludo
y además una parte doctrinal y teológica del capítulo 1 al capítulo 3, donde se habla de Cristo y la iglesia. También tiene una parte moral y exhortativa del capítulo 4 al 6. Y aquí también se nos habla de una invitación a la unidad y deberes del propio Estado. Y finalmente nos presenta la conclusión. Punto número 3. Contenido teológico espiritual. La acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el orden de la salvación. El Padre nos elige para ser sus hijos. El Hijo nos obtiene la redención con su sangre. El Espíritu Santo nos sella y es la garantía de nuestra herencia. Entona un himno sobre el plan salvador de Dios. A todos, judíos y paganos, nos ha llamado Dios a ser santos e irreprochables en el amor, a hacernos hijos suyos, redimidos en Cristo y darnos la fuerza del Espíritu. En la historia de salvación, Cristo Jesús es el centro. La salvación que ha traído Cristo es un don gratuito. También la unidad de la iglesia en cuanto cuerpo de Cristo. La iglesia es el lugar donde toda discriminación desaparece. Yo soy judío, yo soy pagano, ya no queda. Todos forman parte del nuevo pueblo de Dios, donde no hay particularismos ni privilegios raciales, religiosos, culturales o sociales, donde la unidad no es uniformidad ni pasividad, sino dinamismo y colaboración. Cristo ha derribado el muro de la ley que antes separaba a judíos y paganos. Viene luego una exhortación a la nueva vida en Cristo. Muestra un programa de vida cristiana para todos, y a los hijos y padres de familia les recuerda los deberes del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Nos invita a renovarnos en Cristo, imitar el amor de Cristo, a caminar como hijos de la luz. Para ello, Pablo nos da las armas para luchar contra los enemigos, el escudo de la fe, el yelmo de la salud y la espada del Espíritu. Al exponer las relaciones entre los esposos, aparecen los elementos básicos que servirán a la iglesia para comenzar la reflexión que concluirá con la definición del sacramento del matrimonio, la relación entre la unión de los esposos y la unión de Cristo con la iglesia, este gran misterio del cual fluye la santificación más alta del matrimonio, muestra el carácter sagrado y prohíbe considerarlo como un contrato puramente civil, sujeto a la fluctuación de las voluntades. Por eso la Iglesia no reconoce el enlace civil como matrimonio legítimo para el cristiano. Cuarto punto, estilo. Tiene un aspecto de carta circular. Parece una disertación teológica destinada a toda la Iglesia cristiana y no solo a los efesios. En la parte doctrinal y dogmática se nota un estilo solemne y redundante, frases profundas, imágenes largas, y los pensamientos no se ordenan de forma progresiva. En la parte moral es más claro, preciso y en forma imperativa o exhortativa. Pues hasta aquí este tercer núcleo o esta tercer parte en las cuales hemos clasificado las cartas de Pablo. Vamos al cuarto núcleo o al cuarto apartado y último, las cartas pastorales, que la integran Timoteo, las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito. ¿Por qué se llaman cartas pastorales? Es la primera pregunta que nos podemos hacer. Se llaman pastorales porque están dirigidas a dos grandes pastores, colaboradores de Pablo, y porque se ocupan de la función y normas de los pastores, es decir, de aquellos que mantienen la unidad y la fe dentro de una iglesia particular que empieza a estructurarse. Este es el punto número 1. ¿Por qué se llaman cartas pastorales? Punto número 2. ¿En qué año fueron escritas las cartas? Pertenecen a la época final del siglo I. Posiblemente son de un discípulo que, después de la muerte de Pablo, le hace hablar en las nuevas situaciones que se habían creado en las comunidades. Punto número 3, para los que están siguiendo el orden y están tomando apuntes, están anotando. ¿Qué problemas surgieron en las iglesias a las que se dirigen las cartas pastorales?
falsos doctores practicaban y enseñaban doctrinas de carácter judaizante gnóstico, que debían suponer un grave peligro, dada la insistencia con que las cartas las mencionan. No aparece el fervor y el entusiasmo de los creyentes del tiempo de Pablo, sino que los cristianos se han vuelto mediocres y conformistas. Se sentía también la necesidad de unos dirigentes de iglesias locales que asegurasen el depósito de la fe que Timoteo y Tito habían recibido de Pablo. Punto número 4. ¿Por qué son tan importantes las cartas pastorales? Ellas mantienen viva la herencia de Pablo, dado que había corrientes que querían una especie de vuelta al judaísmo. Defienden el carácter genuino del Evangelio para que no se diluyese en una especie de intimismo esotérico y sectario que evadía los problemas del mundo en busca de pura interioridad espiritual y con una visión dualista del mundo, maniqueísmo. Entonces, este es maniqueísmo. Y esta vuelta al judaísmo no es más que lo que vemos en la iglesia actual. Se quiere desconocer toda la enseñanza del Concilio Vaticano II y se quiere volver a Trento o incluso a los primeros siglos de la iglesia, lo cual es el no reconocer la acción del Espíritu Santo, que es el santificador de la iglesia, no reconocer el misterio de Dios que está actuando entre nosotros. Nos dan las pautas también sobre la organización de la iglesia con las funciones de los varios ministerios. Dan unas reglas de vida para la fe de la comunidad. La fe verdadera es la que enseñaron los apóstoles y fue transmitida en los inicios. Los ministros deben mantener intacto el depósito de la fe recibido por los apóstoles. Los creyentes crecerán en la fe, no pronunciando discursos inútiles, sino guardando la unidad con los apóstoles y poniendo en práctica la bondad que Cristo enseñó. Punto número 5. ¿Qué principios doctrinales tienen estas cartas pastorales? Cristo, en quien se hace visible el plan salvífico de Dios, es el único mediador universal. El nuevo nacimiento que comporta el bautismo no es debido a nuestras obras, sino a la bondad de Dios. La iglesia aparece como el nuevo pueblo de Dios, purificado por el sacrificio de Cristo, como la casa del Dios vivo, como la gran familia de Dios, como el fundamento y la columna de la verdad. Tiene la misión de enseñar y conservar el depósito recibido. Los ministros que reciben el ministerio por la imposición de las manos tienen la misión de enseñar y el poder de jurisdicción. La salvación por Cristo lleva consigo unas exigencias, ante todo la fe, esperanza y la caridad, fundamento de toda vida cristiana. Además, oración y espíritu de lucha, obediencia, paciencia y mansedumbre, pureza, fidelidad a la sana doctrina y práctica de las buenas obras, virtudes humanas que destaca, sobriedad, laboriosidad, amabilidad, hospitalidad, honradez. Punto número 6. Vamos a ver ahora las cartas pastorales. Vamos a ver la carta a Timoteo. La situación de Timoteo. ¿Qué situación vive Timoteo? Bueno, pues Timoteo era hijo de una judía y de un griego. Fue el discípulo predilecto de Pablo. Pablo en esta carta aparece como el pastor que transmite normas que asegurasen la continuidad de las iglesias fundadas por él. Esquema y división. No hay un esquema fijo. Se trata de una serie de consejos y recomendaciones para que sea fiel a su misión de pastor. ¿Cuál es el contenido teológico espiritual? La primera carta nos presenta una organización de la comunidad, forma de combatir los errores, la vida cristiana de los fieles. La segunda carta, Pablo desde la cárcel le da consejos pastorales a Timoteo para que se mantenga fiel al ministerio y conserve la sana doctrina. Son como un testamento de Pablo antes de morir. Punto número 4. ¿Cuál es el estilo de la carta? Es muy cordial, sencillo, ardiente y por momentos apasionado. Dicho esto, vamos ahora a ver la carta a Tito. ¿Cuál es la situación de Tito? Pues Tito era griego.
no circunciso, lo había llevado Pablo en su viaje a Jerusalén, donde deseaba obtener la aprobación de los apóstoles para la libertad de los gentiles frente a la ley de Moisés. Parece que Pablo le encomendó la iglesia de Creta y se supone que está al frente de ella cuando le escribe la carta. ¿Cuál es el esquema y división de la carta? Tampoco aquí hay un esquema fijo, al igual que en las cartas a Timoteo. ¿Cuál es el contenido teológico espiritual? Pues la organización de la iglesia, lucha contra los errores de los falsos maestros, vida cristiana de los fieles con consejos para ancianos, jóvenes y esclavos, exhortaciones a la obediencia y la caridad, puntos doctrinales de la carta, la muerte sacrificial de Cristo y su manifestación gloriosa al final de los tiempos, el amor de Dios a los hombres y su voluntad salvífica universal, la renovación por el Espíritu a través del bautismo y la acción transformadora de la gracia que nos constituye herederos de la vida eterna. Punto número 4, el estilo de la carta, igual que en las cartas a Timoteo. Es un estilo sencillo, ameno y apasionado. Conclusión. San Pablo ha sido, es y será el gran apóstol de Cristo. Toda la teología le debe a él sus reflexiones y sus principales puntos doctrinales. Pablo de Tarso es un monumento a la gracia de Dios. Pablo nos demuestra cómo Dios no destruye nuestra naturaleza humana, sino que la eleva, la transforma, respetando nuestro temperamento y propia idiosincrasia. Dios se sirvió de Pablo para sistematizar la doctrina de Cristo. Cristo no dejó nada escrito, simplemente habló y obró, pero dejó a sus apóstoles la tarea de anunciar de palabra o por escrito su mensaje de salvación. Vamos a concluir esta exposición con una oración. San Pablo, te pedimos la misma pasión que tú tuviste por Cristo, que también nosotros, como tú, vayamos por este mundo predicando el Evangelio, pues ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio, que nos gastemos y nos desgastemos por las almas como lo hiciste tú. Amén. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.